Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Hola hermano, Dios les bendiga, bienvenido este día de hoy a nuestro servicio virtual. Para nosotros es un gran gozo el que ustedes estén hoy participando a través de este medio en nuestro servicio y sobre todo que estemos recibiendo este alimento espiritual a través de esta reflexión y de esta alabanza que vamos a estar viendo el día de hoy. Para comenzar, vamos a leer un pasaje de la palabra en Colosenses 3 del 12 al 14 que dice de la siguiente manera: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo de la unidad. Y este versículo nos habla de que ya nosotros al ser cristianos debemos de cambiar muchas de las cosas que quizás venimos arrastrando de nuestra vieja vida. La palabra de Dios por eso dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron. Así que en todo momento siempre recordemos esta palabra donde nos mandan sobre todo a perdonarnos los unos a los otros y en amarnos los unos a los otros. Así que hermanos, bueno, vamos a orar para comenzar este servicio de hoy. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, ponemos este servicio del día de hoy, Señor, en tus manos, que sea del agrado tuyo, Señor, y sobre todo que llegue a muchas personas que necesitan escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque contamos con este medio, Señor, y que podemos llegar a personas que incluso no conocemos, Señor, y que ese debería ser nuestro norte, Señor, llevar el evangelio a personas que lo necesitan. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos. ¿Dónde correr? ¿Dónde huir? No hay lugar a donde ir que tú no me encuentres. Me ves
sabes quién soy. Nada es oculto a tu mirar, conoces cada respirar. Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra, tuyo soy por siempre. Tu amor me encuentra y me rodea, siempre me sostiene. Nada podrá, fuerza no hay en la inmensa creación que me separe de tu amor. Viniste aquí, me diste perdón y redimiste mi maldad, pagaste por mi me encuentra, todo me encuentra, tuyo soy por siempre. Todo me encuentra y me rodea, siempre me sostiene. Todo me encuentra, tuyo soy por siempre. Todo me encuentra y me rodea, siempre me sostiene. Cantaré porque tu amor me encuentra y aún en las tinieblas canto de tu amor, pues libre soy. Cantaré porque tu amor me encuentra y aún en las tinieblas canto de tu amor, pues libre soy. Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra, tuyo soy por siempre. Tu amor me encuentra y me rodea, siempre me sostiene. Tu amor me encuentra, tuyo soy por siempre. Tu amor me encuentra y me rodea. Cantaré porque tu amor me encuentra y aún en las tinieblas canto de tu amor, pues libre soy. Cantaré porque tu amor me encuentra y aún en las tinieblas canto de tu amor, pues libre soy. Libre soy. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió,
virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y pruebas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Aunque no tenga
una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis Bueno, hermanos, ahorita vamos a dar acción de gracias al Señor por todo lo que Él nos ha concedido y vamos a orar por el sermón de nuestro hermano Mauricio. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Señor, a ti ofrecemos estas alabanzas, Padre, que acabamos de culminar, Señor. Reconociendo, Padre, que tú eres el único Dios merecedor de tal adoración, Señor. Padre, gracias te damos por las bendiciones recibidas esta semana, Señor. Por las bendiciones recibidas por cada uno de nuestros hermanos. Aún cuando las circunstancias no son las mejores, Señor, sabemos que de cada circunstancia hay un propósito y un aprendizaje. En este momento queremos poner a Mauricio ante tu presencia, Señor, para que seas tú llenándolo de sabiduría, Padre, para llevar tu palabra, para que esa palabra nos edifique, Señor, nos enriquezca, Padre, y nos permita conocerte cada día más, porque es a través de ella que podemos conocerte, Señor. Bendice a nuestros líderes, a nuestros pastores, te damos gracias por sus vidas, Señor, y en este momento prepara nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra. Amén, amén y amén. Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí un placer estar trayendo para ustedes la reflexión del día de hoy. Y la reflexión del día de hoy lleva por título Nuevos tiempos, viejas maneras. La Biblia nos enseña que Dios no cambia. Él siempre es el mismo por los siglos de los siglos. En Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Pero también la Biblia nos enseña que lo que está debajo del cielo sí está sujeto a cambios. En Eclesiastés, capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en 2 Corintios 4, 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como les dije, la reflexión de hoy lleva por título Nuevos tiempos, viejas maneras. Y es que todas las cosas tienen un tiempo de vida útil. Y hace muchos años nuestros padres compraban un televisor, y era un televisor que duraba para toda la vida. Recuerdo que yo era el control remoto de mi papá cuando decía, solo me hacía una seña y yo ya sabía que tenía que ir a cambiar el canal. Entonces yo me desplazaba a cambiar el canal. Y luego subirle volumen, le subía volumen. Entonces yo era el primer control remoto de mi papá. Pero así con ese televisor que duró toda la vida, todos los electrodomésticos tenían una vida útil muy larga, muy grande. Y muchas de esas cosas, de esos electrodomésticos, se cambiaron en nuestra casa, no porque no sirvieran, sino porque ya teníamos mucho tiempo con esos electrodomésticos. ¿Saben que existe un bombillo en una estación de bomberos en California que lleva encendido 120 años? Y 120 años continuos. Esos son 1.025.280 horas. Y nunca se ha apagado. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es la obsolescencia programada. Resulta que las empresas fabricantes de electrodomésticos, de esos bombillos, de esas cosas, se dieron cuenta que si seguían haciendo las cosas que duraran tanto tiempo y de tan buena calidad, las cosas iban a perder sus clientes, porque las personas que compraban un televisor de muy buena calidad y que nunca se iba a dañar, no iban a volver a comprar otro televisor porque realmente no lo necesitaban. Por esa razón, entonces, las empresas decidieron empezar a fabricar todas las cosas que hacían con la característica de obsolescencia programada. ¿Y qué es eso? Es que cuando hacen algo, lo hacen de una calidad inferior para darle solamente cierto tiempo de uso. Por lo cual, en la actualidad, un bombillo normal, promedio, común y corriente, puede durar encendido entre 2.000 y 3.000 horas. ¿Se acuerdan el bombillo que les dije que está en la estación de bomberos de California? Ese bombillo lleva encendido 1.025.280 horas. Comparándolo con los que hay en la actualidad, se ve la gran diferencia, que solo son entre 2.000 y 3.000 horas. Y no sé si les ha pasado también que tú tienes un utensilio plástico y lo usas continuamente y de pronto lo dejas guardado un tiempo por alguna razón, y cuando lo vas a volver a usar, cuando lo tomas en la mano, está un poco pegajoso, de pronto el plástico se quiebra con facilidad, se deshace. Eso también tiene que ver con la obsolescencia programada. Así fue creado eso, para que nosotros como consumidores necesitemos comprar uno nuevo. Igual pasa con absolutamente todas las cosas, los celulares, mi iPad, esta tablet. Resulta que esta tablet está muy buena, funciona perfectamente, pero es viejita. Entonces yo ya no puedo descargar softwares nuevos en mi tablet porque no son compatibles con mi tablet. Eso también es un tipo de obsolescencia programada, que se llama obsolescencia programada por actualización. En general, todas las cosas tienen un tiempo en el que fueron nuevas y por supuesto servían a la perfección y cumplían completamente su propósito, pero con el paso del tiempo todo va cambiando.
Y ese es el transcurrir normal de la vida. Todos estamos sujetos a eso. Todo tiene fecha de vencimiento. De hecho, todas las cosas que a nosotros en este momento nos parecen viejas, en algún momento fueron la última tecnología que existía. Y aunque suene un poco crudo, un poco feo, hasta el ser humano apenas nace, ya empieza a morir. Alguien puede decir, no, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Por qué dices eso tan feo? Y es verdad. Apenas la persona nace, tiene un día menos de vida en lo que Dios tiene programado para esa persona en vivir en total. Entonces, si Dios quiere que la persona viva 80 años, el día que nace ya le faltan 79 años y 364 días. Y al día siguiente, 79 años y 363 días. Y así sucesivamente. ¿Y saben algo? En las iglesias pasa exactamente lo mismo. Las iglesias crean programas y estrategias para alcanzar a personas, para que llegar a esas personas, que las personas conozcan de la palabra de Dios. Y la iglesia funciona y crece, y de repente esa estrategia se convierte en una norma en la iglesia y empieza a ser algo cotidiano. Pero con el paso del tiempo, la idea innovadora ya deja de ser innovadora y ya no funciona como antes. Y de pronto en algunas iglesias creemos que si seguimos haciendo eso, de repente en algún momento va a funcionar. Sería ingenuo de nuestra parte pensar que lo que se hizo en nuestra generación en la iglesia vaya a funcionar igual con la generación siguiente. Pasa lo mismo con las maneras de predicar. Muchas veces heredamos la forma de predicar de nuestros pastores o de lo que vimos al principio de las primeras iglesias a las que asistimos, o de pronto lo que aprendimos en un estudio bíblico. Y las personas pueden decir en ese momento, como puede pasar en mi caso, dicen, Mauricio no leyó la Biblia diciendo los versículos exactos con citas bíblicas, sino que simplemente parafraseó la Biblia, y eso no está bien. O pueden decir también, Mauricio no oró antes de iniciar la reflexión, como si mi oración de 1 minuto antes de iniciar la reflexión fuese más importante que la oración que hice cuando estaba preparando el servicio y preparando la reflexión para que Dios tocara el corazón de las personas con esta prédica. O de pronto dicen, Mauricio no hizo al final el llamado para que las personas acepten a Cristo, y entonces las personas nuevas que vinieron a la iglesia se van a perder. Pero no es así. El Espíritu Santo está obrando en las palabras que estamos diciendo. Y dice la palabra del Señor en Juan 16:8 que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, justicia y de juicio. O sea que si el pastor o la persona que está al frente haciendo la predicación y no llama a las personas a que tomen una decisión por Cristo, las personas no se van a perder, porque Dios tiene el control de esa situación. Por una falla del pastor, esas personas no se van a perder. Y dicen, de pronto ya no hay predicadores como los que habían antes, como Charles Spurgeon o como Billy Graham. Eso sí era predicar. Y puede ser que te digan o que me digan a mí, no es la forma correcta en la que estás predicando. Tú debes hablar con autoridad. O de pronto gritar. No sé si de pronto han asistido a una iglesia en la que el pastor, cuando hace su mensaje, grita todo el tiempo. Y escuché por ahí que esos pastores no tienen la versión de la Biblia Dios habla hoy, sino la versión Dios grita hoy. Y como si al gritar las personas entendieran más el mensaje de la palabra. Más adelante entendí
que muchos pastores, cuando predican, gritan, es para que la audiencia no se duerma. Porque si el pastor tiene una voz dulce y arrulladora, toda la congregación va a terminar durmiendo. Hay otros pastores que también hacen cosas diferentes, como repetir continuamente: dígale a su hermano que está al lado, Dios te ama. Y dígaselo más duro, Dios te ama. Pero eso lo hace cuando está viendo que la congregación está cabeceando, está durmiendo. O repita conmigo: porque de tal manera, pero repítalo duro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchas veces lo que vemos en la iglesia es lo que nosotros pensamos que debe ser lo correcto. Pero muchas veces ese modelo se vuelve un problema cuando entra en conflicto con nuestro verdadero propósito. Nosotros realmente no fuimos llamados a imitar a otros. Nosotros fuimos llamados para alcanzar a otras personas, para alcanzar a los perdidos. En Marcos capítulo 16, verso 15, dice: y les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28, del 18 al 20, está la gran comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros no nos debemos aferrar a las viejas maneras de hacer las cosas. Y no es que las viejas maneras de hacer las cosas estén mal o incorrectas, solo que las viejas maneras de hacer las cosas no son compatibles con los tiempos de ahora. Les cuento una cosa: yo acepté a Cristo en mi corazón cuando tenía 12 años. Y cuando yo asistía a la iglesia, la mejor parte del servicio que me parecía a mí era cuando decían: los niños pueden salir a sus clases de escuela dominical. Para eso era para mí un alivio. Pero saben que esa parte no duró mucho tiempo, porque en la iglesia a la que yo asistía, a partir de los 13 años ya tenías que quedarte en el servicio, en la parte del sermón con los adultos. Y para mí ese fue como una especie de castigo, porque tenía que estar 2 horas escuchando el sermón del pastor. Eso era lo que duraba el sermón en la primera iglesia a la que yo asistí cuando acepté al Señor. Y me acuerdo que el pastor, me acuerdo que se llamaba Pablo, pero no recuerdo su apellido. Pero ese pastor Pablo usaba la versión de la Biblia Dios grita hoy. Y eso me llamaba mucho la atención. Me tenía siempre como estresado un poco. Hablando con mis hijos, he entendido que la generación actual no están dispuestos a escuchar 2 horas de sermón como me tocaba hacerlo a mí en Colombia. Y es que el acceso a los contenidos en la actualidad es muy diferente la forma en que se hace. Nosotros veíamos una serie o veíamos un programa de televisión que duraba 1 hora, pero tenía 45 minutos de propagandas. Y los veíamos tranquilos. De hecho, hasta nos aprendíamos las propagandas y las cantábamos cuando estaba pasando la propaganda. Y si de pronto veíamos series, teníamos que esperar 1 semana para ver el siguiente capítulo. En la actualidad, nuestros hijos tienen el acceso a las series, a los contenidos inmediatamente. Y si quieren pueden ver una serie completa de un solo jalón. Solamente la pararán cuando van a ir al baño, pero regresan y siguen en lo mismo. Hay formas de comunicar en la actualidad, y si nosotros queremos ser relevantes en la vida de esas nuevas generaciones, debemos estar dispuestos a buscar la manera de llegar a esas nuevas generaciones. Si no lo hacemos, entonces estamos fallando en nuestro propósito.
Saben que no hay territorio más complicado, más difícil de conquistar que es la mente de uno mismo. Aun cuando tú dices, no voy a pensar en nada, ya estás pensando en que no vas a pensar en nada. En Proverbios capítulo 23, verso 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y en Lucas capítulo 4, verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y realmente cuando leemos esto no lo entendemos bien, pero aquí Dios nos está hablando acerca de la cárcel mental, de dar libertad de pensamiento, de abrir los ojos a los que están ciegos de conocimiento. Una mente abierta nos permite entender los planes que Dios tiene para nosotros. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Solo abriendo nuestra mente podemos creerle a Dios. Con un pensamiento limitado vamos a escuchar las promesas de Dios, pero no las vamos a entender. La palabra de Dios en Romanos dice también, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de la mente, renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esa renovación de entendimiento pasó incluso en el momento de Jesús. En Lucas capítulo 24 relata que iban 2 discípulos en el camino a Emaús. Y ellos estaban tristes porque habían crucificado a Jesús. Y Jesús mismo se les acercó y empezó a hablar con ellos. Y ellos no lo reconocieron. Entonces, en el versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Y más adelante, en el verso 30 dice, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús, pero él desapareció. Estos discípulos ya conocían las Escrituras, pero él les abrió la mente para que pudieran entenderlas. Cuando uno lee este pasaje y lo entiende o lo comprende, entonces cambia la forma en la que oramos. Ahora uno le pide a Dios que le abra la mente. Uno dice, Señor, no quiero tener una mente cerrada. Porque si uno tiene una mente cerrada, atada a creencias que un día aprendimos, y rígida porque pensamos que no existe otra forma u otra manera de hacer las cosas, y no la abro para recibir las cosas nuevas que Dios quiere mostrarme, me transformo en un necio y voy a estar diciendo, de esta forma no se hace, porque así no es una iglesia. Y todo aquel que lo haga de esta forma es un anatema o es una apóstata. Nuestros recuerdos y nuestras tradiciones son los parámetros que nuestra mente tiene para guiarnos. En alguna parte leí que
que un elefante de circo, al que generalmente vemos tranquilo, atado con una cuerda a una estaca en el piso, y uno dice, ¿cómo puede estar este elefante solamente con una cuerdita atada a la estaca? Si tiene demasiada fuerza, él podría soltarse. Pero la respuesta a esto es que desde pequeño el cuidador se tomó el trabajo de entrenar al elefante amarrándolo con una cuerda gruesa, y que el elefante al principio trató de hacer movimientos y trató de soltarse de allí, y lo hizo muchas veces, pero no pudo soltarse y se dio por vencido. Y entonces se le ha formado en su mente el patrón de que nunca podrá romper esa cuerda, y vivirá con ese patrón de pensamiento todos los días de su vida. Una iglesia en la que en algún momento de la historia fue un faro de luz para una localidad o para el mundo, después, con el paso del tiempo, empieza a fosilizarse, a convertirse en un museo, pero en un museo de prácticas y de estrategias que sirvieron en una comunidad una década atrás, pero que ahora a la sociedad actual no le funcionan. Pero recuerdo mucho una enseñanza de nuestro pastor Scott aquí en la CCA, y él decía que para hablar del evangelio a otras personas debemos tener presente dos aspectos fundamentales. Una es la cultura en la que estamos actualmente, y la segunda es la época o tiempo en el que estamos viviendo. Hay una anécdota real de unos misioneros que fueron a evangelizar a los Nukak Makuk, que son unos indígenas nómadas de la Amazonía colombiana. Resulta que cuando les estaban hablando al grupo de indígenas, a los Nukak Makuk, los misioneros, cuando les contaron la parte de que Judas había traicionado a Jesús, ellos se pusieron muy alegres y felices con Judas. Para ellos, en ese momento, Judas había sido un héroe, porque había logrado traicionar a Jesús. Y con la ayuda de traductores, los misioneros entendieron que para la tribu de los Nukak Makuk, el engaño era señal de superioridad e inteligencia. Cada uno de nosotros, de las personas que estamos aquí en este salón o las que están en sus casas viendo este video, tenemos diferentes maneras de ver la vida. Y lo que nosotros hacemos de forma voluntaria o involuntaria es como crear una especie de reglamento interno por el cual vemos la vida. Y entonces ese reglamento interno se convierte como un filtro por el que pasamos todos nuestros pensamientos. Y si tu filtro que te has creado es el del legalismo, vas a ver todo a través del legalismo. Y si tu filtro que te has creado es el libertinaje, pues vas a ver todo a través del libertinaje. Está como el niño que cuando su abuelo está dormido le unta queso en el bigote, y cuando su abuelo se despierta dice, uy, esta habitación apesta, y luego va a la cocina y dice, uy, esta cocina apesta, y luego sale a la calle y dice, uy, este país y esta ciudad apesta. Ese filtro también se puede llamar en nuestra vida tradición, o puede llevar el nombre de odre viejo. Y ustedes saben que en Mateo 9:17 dice, ni tampoco se echa el vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino
y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Y si tenemos nosotros un odre viejo, Dios no te va a dar vino nuevo para llenarlo, porque sabe que te vas a romper. Resumiendo entonces, nosotros pensamos de la manera que nos enseñaron a pensar. Nuestra mentalidad filtra la información que está en desacuerdo con lo que ya creemos, y entonces decimos: lo que estoy escuchando ¿es de Dios o no es de Dios? Por eso a los fariseos les molestaba tanto cuando Jesús decía: oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo. Porque una vez que ellos, o que nosotros, las personas, aprendemos algo, es difícil desaprenderlo. A los fariseos les encantaban las tradiciones y alegaban que eran las tradiciones de Moisés. Y por seguir la tradición se olvidaron de las cosas importantes. Jesús tuvo que aclarar más de una vez estas cosas. En Mateo, capítulo 12, verso 9 dice: pasando de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Y él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y el sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Para los fariseos estaba prohibido sanar en sábado. O sea, si era sábado, la persona debía morirse, o no era digno de ser sanado en sábado. Los fariseos pensaban que la prioridad eran las tradiciones, pero Jesús dijo: la prioridad son las personas. Por esta misma razón fue Jesús crucificado. Ellos mataron a Jesús pensando que estaban defendiendo la ley de Dios, y defendían la ley olvidando la razón de esa ley, que era el mismo Mesías que estaban crucificando. Muchas veces nosotros nos volvemos necios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, y no dejamos que Dios nos sorprenda con una nueva enseñanza. Muchos decimos: yo ya aprendí, yo no tengo nada más que aprender porque ya llevo muchos años en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice: nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y en Isaías 43:19 dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy haciendo un camino, abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Nosotros tendemos a pensar que lo espiritual y lo intelectual se excluyen mutuamente, pero es algo falso. Porque un gran amor y una gran relación brota de un gran conocimiento. El amor a primera vista realmente no existe. Lo que existe es un deslumbramiento a primera vista. Te gustó cómo se ve la persona físicamente, pero no lo conoces. No sabes cómo piensa, no sabes cómo habla. No podemos decir que tenemos una relación personal con Dios si no lo conocemos. Entonces, si lo conociéramos realmente, nos daríamos cuenta de que para Dios son más importantes las personas que las tradiciones y la forma vieja de hacer las cosas. Si la tradición no nos sirve para alcanzar a la gente perdida, entonces fue que aprendimos a cómo se hacen las cosas, pero no el por qué se hacen las cosas. Dios se interesa en las personas, en la gente que está abatida, en la gente que tiene problemas, en la gente que está pasando por situaciones difíciles, en la gente que no encaja en la sociedad, en la gente que la sociedad rechaza, en esa gente que necesita un abrazo.
esa gente que la CCA puede decir, ven, llegaste al lugar que era, llegaste al lugar preciso, aquí tienes un sitio para estar. Porque nosotros no somos un grupo de personas imperfectas, que no somos un grupo de personas perfectas, al contrario, somos un grupo de personas imperfectas sirviendo a los propósitos de un Dios perfecto. En otras palabras, no somos un museo de santos, sino somos un hospital para pecadores. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Ese debe ser nuestro enfoque. Y es en función de ese enfoque es que la iglesia debe trabajar. Y para permanecer en ese enfoque no debemos enamorarnos de la forma en la que se hacen las cosas. Porque si no, en algún momento vamos a seguir diciendo, así no se hace. En otros mensajes de reflexión hemos visto que Dios es un Dios creativo, que está inventando formas nuevas de acercarse a nosotros, de moldearnos a la manera que Él quiere. Te está diciendo por medio de esta reflexión que hay cosas que debemos cambiar, bien sea en tu vida, bien sea en tu matrimonio, en tus negocios o en tu ministerio. Si sientes que es así, que Dios te está hablando en esta mañana, es hora de actuar. No puedes seguir así. Tenemos que cambiar. Que Dios les bendiga. Estás aquí.
Bueno, hermanos, ahorita vamos a hacer nuestra oración de despedida, dándole gracias al Señor. Señor, en este momento queremos ponernos ante tu presencia, Padre, para darte gracias nuevamente, Señor. Gracias por este mensaje que has enviado a través de tu siervo, Mauricio. Señor, que esta palabra sea de edificación y que la podamos poner en práctica, porque tú nos has llamado a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, bendice a cada persona que está recibiendo este mensaje. Bendice la semana que comienza. Prospéranos, Señor, en cada uno de nuestros asuntos, Señor amado. Ayúdanos a mantenernos libres de la tentación, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén.